Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta Sí, madrugada. Señor, gracias Dios. por los pastores Carlos Gómez, Liliana Cruceño. Gracias, Señor, por la familia pastoral. Gracias, Señor, por los hermanos de la congregación. Gracias por ese pueblo, Señor, maravilloso que tú has levantado, bendecido. Gracias, Dios. Señor, y oramos por nuestros amigos y hermanos de distintos lugares, de distintos países, que fielmente, Señor, cada noche, cada madrugada se conectan. Gracias, Dios. Nosotros decimos madrugada, aunque en otros lados es el horario diferente, pero Sí, gloria Señor. a Dios por cada uno de los que se privan de descanso, de sueño, pero prefieren estar, Señor, oyendo la palabra de Dios, recibiendo el consejo de Dios y de esa manera disfrutar de las bendiciones que cada noche, cada madrugada Dios tiene preparada para aquellos que creen y confían y esperan en el Señor. En el poderoso nombre de Cristo, Señor, gracias por estos 222 vigilias maravillosas que tú has sostenido, que tú has bendecido. Gracias, Señor, lo que quedó atrás y por lo que vendrá. Amén. Señor, oramos por la porción de la palabra de Dios. Sí, oramos, Señor, para que el enfermo reciba sanidad. Oramos para que los cautivos reciban libertad en Cristo Jesús. Para que los caídos sean levantados, los débiles sean fortalecidos. Sí, Señor. Y, Señor, los que no tienen trabajo consigan trabajo. Los que están en deuda sean liberados de las deudas, Señor, y que la palabra de Dios pueda hallar cabida en el corazón de ese hombre y de esa mujer que está conectado en esta noche. Y alentamos a los que tienen distintas dificultades personales, familiares, laborales, espirituales, económicas, Señor, para que en esta noche tú los bendigas. En el nombre de Jesús hay victoria en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, pastores. Gracias, Señor. Quiero compartirles una porción de la palabra de Dios y quiero llevarlos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 8. Es una palabra muy conocida, pero a veces es como que nos olvidamos. Y yo en esta noche quiero traer una reflexión. Gloria a Dios. Y animarlos. Amén. A que se tomen fuerte de la mano de aquel que todo lo puede. Amén. Que nada es imposible para él. Así que quiero leer la palabra de Dios que está en Mateo 8, en el versículo 23. Y cuando usted lea el título de esta porción de la palabra de Dios, va a ver que es una palabra bien conocida. Pero Dios siempre tiene en la palabra de Dios una fuente inagotable. Y dice la palabra del Señor así: y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Lo que vemos en esta reflexión es que dice que Jesús entró en la barca. Amén. En esta noche podemos decir que cuando nosotros oímos el Evangelio, Jesús entró en nuestro corazón, Jesús entró en nuestra casa, Jesús entró en nuestra familia. Sería la barca. Él entró. Y dice que sus discípulos le siguieron, porque están los que oyen, pero no se convierten en discípulos, no se convierten en un seguidor, en un servidor de Cristo.
Hay muchos que oyen la palabra de Dios, se emocionan, vienen por un tiempo, algunos no perseveran, se apartan del camino, pero los discípulos siguen a Cristo. Y gracias a Dios, ¿cuánto hace que está siguiendo, pastor, al Señor? 34 años va a ser pastor. Qué bendición, pastor. Ya hizo, perdón, pastor. Ya hizo. Tanto ustedes como yo, como Susi, nos hemos convertido y nos hemos convertido en discípulos del Señor, porque nunca nos hemos apartado y nunca hemos dejado de servirle al Señor. Amén. Y esto es importante para el creyente, para el Hijo de Dios. La Biblia dice que los discípulos le siguieron. Y dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Acá podemos ver que a veces cuando nos han predicado el Evangelio, uno cree que como hablamos de salvación, uno dice, me salvé, ahora conocí a Cristo, no tengo más problemas. Y el tema es que no es que no tenemos problemas. Tenemos bastantes problemas y a veces tenemos más problemas espirituales que el mundo, porque el mundo está en las manos del diablo. Hay que decir las cosas como son. Pero nosotros los creyentes nos hemos pasado de bando. Ahora pertenecemos al reino de Cristo. Gloria a Dios. Y entonces el diablo va a luchar para hacernos regresar a donde estábamos antes. Así es. Entonces, lo que dice es que se levantó en el mar una tempestad. Entonces, al creyente se le levantan tempestades, que son vientos, tormentas, con granizo, con muchas dificultades, a veces en la familia porque nos hemos convertido a Cristo, a veces en el trabajo porque somos creyentes, a veces en lo laboral, a veces en lo económico, en la vida sentimental, en la vida familiar, porque de pronto conocimos la palabra del Señor y tenemos ahora la fe en Dios, y a veces nuestra familia no nos entiende. Así se convierten en enemigos nuestros. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma fe, no tenemos el mismo Dios, no tenemos el mismo espíritu. Entonces hay confrontaciones que eso generan problemas, generan dificultades. Pero dice la palabra de Dios que las olas eran tan grandes que cubrían las barcas. Las olas son los problemas. El mar es este mundo. Y las olas son las dificultades que se levantan en contra de nosotros. Y como creyente empezamos a tener a veces problemas que no teníamos antes en el mundo. Entonces el débil en la fe dice, bueno, antes estaba en el mundo y no tenía estos problemas. Antes no tenía la Biblia y no tenía estos problemas. Antes no tenía el Espíritu Santo y no tenía estos problemas. No iba a la iglesia y no tenía estos problemas. Y ahora tengo todo tipo de problemas. Bueno, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Amén, sí, Señor. Y los violentos lo arrebatan. Los violentos no estamos hablando de agarrar palos, ni agarrar armas. No, estamos hablando de los violentos espirituales. Violentos en la fe, violentos en la oración, Amén. Violentos en la intercesión, violentos en predicar el Evangelio de Cristo. Habla de esa violencia. Gloria a Dios. Y dice que las olas cubrían la barca. Y esto está hablando de que como creyentes a veces los problemas y las dificultades nos sobrepasan. Y a veces es como que esa dificultad que tenemos que enfrentar no sabemos qué hacer, sobre todo cuando somos nuevos creyentes. Pero después, a medida que vamos creciendo y madurando y vamos empuñando la espada del Espíritu, entendemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que tenemos que luchar contra el mundo espiritual, que no son chiquitas, sino que son poderosas. Amén, sí, Señor. Y bueno, son cosas que nos tocan vivir. Dice que cubrían la barca, y a veces los problemas esos cubren un hogar, cubren una familia, como lo que pasó ahora con la pandemia, plandemia. No, porque esto parece un plan. De pronto hay gente que se encontró
toda la familia en su casa, encerrados, y de pronto la esposa se encontró con el marido todo el día en la casa. Y es como que no se conocían tanto en esas 24 horas. El marido iba a trabajar, tal vez la mujer también, los chicos al colegio, y ahora están todos juntos. Así y es, no es cosa fácil, porque el problema es la convivencia, el vivir con, y el compartir es partir con aquello, todo lo que tengo. Entonces a veces el egoísmo, la incomprensión, la intolerancia, todas estas cosas, y más si no está el Señor en el seno familiar, la cosa se vuelve difícil. Y hay una operación espiritual de división, de contienda, de pleitos, de gritos, de falta de respeto, un montón de cosas, que se forma un conflicto, y es lo que cubre la barca, cubre la casa, la familia. Y si uno no tiene al Señor, esto se vuelve en un mar lleno de olas, lleno de a veces tempestad. la ola lleno de vientos tempestuosos que afectan, y bueno, viene el enojo, viene la ira, vienen celos, el egoísmo, aflora todo. Y lamentablemente a veces se encuentran las barcas de esta manera, y dice, pero Jesús dormía. Y en mucha gente es como que Jesús se quedó dormido. Y dice la palabra del Señor, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Entonces hay quienes tienen que empezar a clamar, a suplicar, a orar, y si es necesario gritar en el momento del problema y de la dificultad, porque si no Jesús seguirá dormido para algunos. Así que mire, gracias a Dios que estamos en esta hora nosotros acá, porque Jesús para nosotros está despierto. Amén. Bien Gloria despierto. A Dios. Y Jesús está queriendo ser el capitán de tu barca. Jesús quiere ser el capitán en tu corazón. Jesús quiere ser el capitán en tu matrimonio, en la casa, en el hogar, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu economía, en tu vida espiritual. Él quiere ser el capitán. Si Él es el capitán, vamos a navegar en un mar turbulento, tempestuoso, pero vamos a llegar a buen puerto. Amén. El tema es cuando Jesús está dormido, el tema es cuando Jesús no está. Entonces las dificultades nos sobrepasan y cubren la barca. Y eso corre el riesgo de que podemos sucumbir, nos podemos ahogar y nos podemos morir. Pero antes que eso ocurra, dice que los discípulos clamaron a Jesús, y dice la palabra del Señor que gritaron, sálvanos que perecemos. Y hermanos, hay creyentes que tienen que clamar y reconocer que nuestra barca es azotada con la tempestad de espíritus malignos que quieren destruir el matrimonio, los hijos, la familia, la economía, porque eso es lo que está pasando en todo este 2020. Entonces la iglesia se tiene que levantar en clamor, en oración, en fe, en esperanza, y hacer que Cristo esté despierto en nuestra vida, en nuestra familia y en todas nuestras áreas. Amén. Y nos vamos a encontrar que el Señor está peleando, luchando por nosotros. Entonces tendremos la seguridad que llegaremos a buen puerto y nuestra barca no se va a hundir. Así que yo aliento a aquellas personas que están pasando dificultades severas, serias, no deje de confiar en el Señor, no deje de clamar, no deje de esperar en Dios, de confiar en el Señor, porque aunque tengas muchos oleajes de distintas dificultades, tu barca no se va a hundir. Esta palabra es para alguien que está por bajar los brazos, alguien que está a punto de desmayar, que los problemas te sobrepasaron, es que cuando cubre la barca. Pero quiero decirte en esta noche que si clamás, el Señor se despertará por ti. Amén. Y mira lo que va a pasar. Mira lo que va a pasar. Dice el verso 26,
Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Hermanos, a veces hay para algunas cosas que tenemos fe y para otras nos falta la fe y algunos tenemos que pedir la fe prestada. Nos pasa a nosotros, pastores. Así es, pastor. Nos pasa a nosotros. Nosotros oramos por otros, otros se sanan, se liberan, Dios los bendice, los prospera, les cambia la vida y a veces nosotros tenemos alguna dificultad y oramos y no pasa nada. Esto es así. Así es, entonces pastor. acá Jesús dice, ¿por qué teméis? Entonces acá lo que vemos es que invade un espíritu de miedo, un espíritu de pánico, de terror. Y ese es un espíritu diabólico y satánico. Y la fe es un don de Dios. Amén. Y cuando nosotros operamos en el don de la fe mueve las montañas. La fe hace que se produzcan los milagros. La fe hace que alguien reciba sanidad, que alguien reciba liberación. Amén, sí, Señor. La fe hace que lo imposible se haga posible. Así que estamos alentando en esta noche a los que están oyendo la palabra de Dios que no te entregues, amigo. Mujer, no bajes los brazos, no desmayes, no dejes de clamar. Jesús se despertará por ti. Amén, gloria a Dios. Te dará la victoria. Sí, Señor. Y mira lo que pasó. Dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y dice, entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Gloria a Dios. Lo que acá vemos es la palabra, dice, levantándose. Quiero decirte que aunque el diablo se haya levantado con furia en contra de tu vida, en lo personal, en la familia, en lo laboral, en lo económico, en tu vida espiritual, Jesús se levantará por ti. Amén. Y cuando el Señor se levanta por nosotros, hermanos, nosotros tenemos que hacernos a un costado y dejar que el Señor obre y haga lo que nosotros no podemos hacer. Amén. Gloria a Dios. Dejemos que el Espíritu Santo haga lo que nosotros no podemos hacer. Amén. Dice, reprendió a los vientos y al mar. Y si uno empieza a pensar y dice, ¿vos alguna vez le viste la oreja al viento? ¿Le viste una oreja al mar? Imposible. ¿No es cierto? No le vimos la oreja. Sin embargo, acá vemos que Jesús reprendió. Está hablando de autoridad. Amén. Y claro que le iba a obedecer el viento. Claro que le iba a obedecer el mar. Porque eran suyos. Porque Él los creó. Amén. Entonces todo se sujeta a Él. Y lo importante es que vos tenés que saber en esta noche que Dios te hace oír esta palabra. Porque aunque te falte la fe, pero si clamás a Dios, porque acá dice el verso 25, y vinieron sus discípulos y despertándole, diciendo, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Aleluya. El tema es reconocer el problema y clamar a Dios. Amén. Algunos reconocen lo que están viviendo, pero no claman a Dios. Y acá nos enseña la palabra que yo tengo que reconocer que tengo un problema, que solo no puedo. Amén. Y que necesito la ayuda del Dios Todopoderoso. Entonces, cuando yo reconozco eso, Jesús va a venir y de pronto me va a acariciar la cabeza y me va a decir, ¿por qué tenés miedo? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué pasó con tu fe? Amén. ¿No? Pero ¿sabe qué? Dios. Ahí mismo sobre eso el Señor se levanta y Él toma posesión y toma autoridad y reprende a los principados, a las potestades, a los gobernadores y a las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y cuando Él interviene, dice, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Gloria a Dios. Cuando Él interviene, hermano, todo se calma. Viene la tranquilidad, viene la quietud, viene la paz, viene la armonía, la comprensión, el afecto, el cariño, todo viene, todo se calma. Mire, yo estuve viajando por 10 años a la ciudad de Chicago.
La ciudad de Chicago se le llama la ciudad de los vientos. Y a la noche, a veces vos, mirá que allá en Chicago las ventanas de las casas y las puertas tienen doble ventana, tienen doble vidrio con una separación así, de tal manera que para que no llegue el frío que golpea en esta ventana. Hace como una cámara. Vidrio, como una cámara. Gracias, pastor. Pero vos escuchás el zumbido del viento, porque son vientos que es normal allá, 50, 70, 80 kilómetros por hora los vientos. Tremendo. Se llama la ciudad de los vientos. Y en invierno, nos ha tocado ir en invierno y tener 40 centímetros de nieve en la puerta. Qué tremendo. De la casa, un frío impresionante. Pero ahí uno podía sentir el zumbido del viento. Y el Señor, y acá dice que el Señor reprendió a los vientos. El diablo se levanta y hace escuchar su zumbido de los vientos, de dificultades, de enfermedad, de rumores, de temores sobre la pandemia, sobre el COVID, sobre enfermedad, el contagio y un montón de cosas. Y eso atemoriza a la gente, porque es como un rugido que él hace. Dicen que el rey de la selva, que es el león, dice que cuando ruge el león, ¿quién no temerá? Amén. Y dice que a veces el león, cuando ruge en la selva, todos los animales se atemorizan de tal manera que empiezan a correr, y corren para cualquier lugar, para cualquier dirección. Y el león se echa y abre la boca, y algunos vienen derecho a la boca del león. El miedo los enceguece, los aterroriza de tal manera, amén, que en vez de correr para salvarse, corren a la boca del león. Así es. Pero en esta noche ruge el león de Judá. Aleluya. Con su palabra, gloria a Dios, con su promesa. Amén. Y te puedo asegurar que va a cesar el viento, van a cesar las olas, el gloria mar a se Dios. va a aquietar. Él va a traer bonanza, Él va Amén. a traer quietud Gloria a Dios, pastor. sobre aquello que te aflige, sobre aquello que te hace vivir con miedo, con Gracias, inseguridad. Jesús. No Gracias. sabes lo que va a pasar Sí, mañana. Tenés que descansar en Cristo. Tenés que decirle: Señor, sálvame, socórreme, porque Amén. si no voy a sucumbir. Y ahí estará la mano extendida del Señor para ayudarte, como lo está en esta hora. Allá en Guatemala, en Honduras, en República Dominicana, en Estados Unidos, en Europa, en Chile, en Bolivia, donde llegue este Zoom, ahí está la palabra, ahí está llegando la promesa. Cuando llega la palabra, llega la promesa. Y cuando llega la promesa hay que esperar, porque va a llegar la bendición. Amén. Gloria En el a nombre Dios. del Señor. Dice la palabra de Dios que Jesús reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Hay hogares donde están afligidos, y no es para menos con lo que pasa Amén. con esta pandemia. Así es, pastor. Hay muchos que han perdido el sueño, han perdido el descanso. Hay gente que cierra los ojos y se despierta como que alguien lo está persiguiendo. Así es, pastor. Pero en esta noche te está persiguiendo Jesús. Amén. Para cubrirte, Gloria para a Dios. fortalecerte, Aleluya. para bendecirte, Amén. para sanarte, Gloria para a Dios. alentar tu corazón, Sí, Señor. para incentivar tu fe, tu confianza en el Señor, para que veas la gloria de Dios en tu Gloria a vida y en Dios. tu Aleluya. familia. La palabra de Dios dice: y los hombres se maravillaron, Aleluya. diciendo: ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Qué hombre es este? Era Dios hecho hombre. Amén. Era Dios el que estaba en la barca. Gloria a Dios. Lo que sucede- Gracias, Señor. Lo que sucede es que ellos lo miraban como un hombre a Jesús. Veían que era un hombre bueno, bondadoso, generoso, pacífico, obrador de milagros, hacía maravillas y prodigios, pero no estaban conscientes de que era Dios el que estaba con ellos. Amén. Él lo demostró cuando le habla al mar, cuando le habla al viento. Él les demostró que no era un hombre cualquiera.
Amén. Pero a veces la ceguera espiritual nos impide ver la gloria de Dios. Amén. Sí, Señor. Así que el tema es que quiero compartirles que Jesús preguntó en Mateo 24, dice, Amén. cuando el Señor venga, ¿hallará fe en los hombres, en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Mira, algunos tienen fe en la quiniela, otros tienen fe en sus fuerzas, en su conocimiento, en su sabiduría. Y lamentablemente, lo que nosotros tenemos que enfrentar no se trata de eso, sino que se trata del mundo espiritual. Y para el mundo espiritual tenemos que tener armas espirituales que son poderosas en Dios para derribar las fortalezas que el diablo nos levanta cada día en contra de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra felicidad, de nuestro esfuerzo, de nuestros logros y éxitos que queremos alcanzar. Él se va a levantar cada día porque es el enemigo Amén. de Dios, Dios y es nuestro enemigo. Pero tenemos que saber esto, que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y Pablo dijo a los romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Dios, ¿cuánto puede hacer mi Señor? ¿Cuán poderoso es mi Dios? Entonces yo puedo decir, si Dios es por mí, tengo que estar tranquilo. Si Dios es por mí, yo no me voy a esforzar en más de lo que yo puedo hacer. Yo voy a dejar que Dios va a luchar por mí. Porque el hombre común confía en su brazo de carne, confía en carros, confía en caballos, pero nosotros, los hijos de Dios, nos levantaremos y estaremos de pie y confiaremos en el Señor. Amén. Y el Gloria Señor a Dios. Aleluya. nos dará la victoria en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice en Mateo 24:11, dice que cuando Jesús pregunta si hallará fe en la tierra, está diciendo ¿por qué? Porque dice que va a venir un tiempo que es el tiempo que estamos viviendo. En 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea que se va a manifestar un espíritu de engaño y de mentira. Y si nosotros abrimos los ojos espirituales, cada noticia que hoy está llegando, que hoy vemos, que se levanta de cualquier lugar, estamos viendo que hay una actividad espiritual de falsos profetas que se levantan para engañar a muchos. El verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y nosotros, si miramos, usted prende la televisión y un noticiero, hermano, falta que salga sangre de la pantalla. Sí. De la maldad que se multiplicó. Es impresionante. ¿Cómo es posible que un padre agarre, mate a la mujer y mate a los hijos? Tremendo. ¿Cómo es posible? Bueno, eso es una obra diabólica y satánica, porque donde no está Dios, reina el diablo. Es así de sencillo, quiera o no entender la persona que por ahí nos oye, este es el mundo espiritual. Y acá hay dos poderes, está el poder del diablo y está el poder de Cristo. Donde no está Cristo está el diablo. Así de sencillo. Así es, por eso es importante que cuando el creyente oye la palabra, recibe a Cristo, tiene que invitarle al Señor, al ser el Señor de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu casa, de tus pertenencias, de todas tus cosas. Le tienes que entregar al Señor para que Él pueda gobernar tu casa. Y entonces cuando el Señor gobierna la casa, los espíritus malos siguen viniendo, los demonios siguen viniendo, pero esa casa está marcada con la sangre de Cristo. Y cuando los demonios y los espíritus ven la sangre de Cristo, retroceden, porque hay poder en la sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. El verso 13 dice, mas el que persevere hasta el fin,
será salvo. Amén. Así que está hablando de tener fe hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Hasta que deje de respirar en este mundo, hasta que se me cierren los ojos para este mundo y un día se abran en la presencia del Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces yo tengo que tener fe. Jesús habló y dice, hallará fe el Señor cuando venga en la tierra. Y la gente tiene fe en distintas cosas. Lamentablemente la gente cree en cualquier cosa, porque el ser humano necesita creer en algo y cree equivocadamente y mal le va. Pero el que confía en el Señor no será avergonzado jamás, dice la Biblia. Por eso yo te aliento en esta noche a que creas en Cristo. El Señor es fiel a su palabra, el Señor es verdadero, Él no falla, Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a desamparar. No te dejará tirado al costado del camino. Él es el buen samaritano, te extenderá la mano, te pondrá aceite en tu herida, vendará tus heridas y te cargará y te llevará al mesón en el nombre de Jesús. Yo no sé quién eres, amigo, no sé quién eres, mujer, y no sé lo que estás viviendo, pero si esta palabra vino en esta hora a tu vida, es porque tu barca estaba tambaleando, es porque las olas han invadido tu barca, y porque los oleajes te han golpeado, la tempestad te golpeó, el viento sopló con furia, y de pronto estás por ahí temblando de miedo y te falta la fe. ¿Por qué tenés miedo?, dijo Jesús. ¿Dónde está vuestra fe? Pero si llegó esta palabra es porque vos la necesitabas. Y amén, si vos la gloria necesitabas, a Dios, pastor, es porque Dios lo sabe. Sí, y si Señor. Dios lo sabe, es que Él te quiere bendecir en esta hora, en Gracias, el nombre de Señor. Jesús. Así que no voy a tomar más tiempo. El verso 24 de Mateo 24 dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que, iglesia, abra los ojos, porque también el diablo hace señales. Ajá. Y el diablo, si es posible, dice que va a hacer descender fuego del cielo. Qué Y tremendo. ya tuvimos un tiempo atrás viendo que algunos decían: yo soy el Cristo. Así es, síganme a mí. pastor. En distintos lugares del mundo hay personas que se levantaron haciéndose pasar por el enviado de Dios, haciéndose pasar porque es Cristo. Ya está sucediendo, y eso nos habla de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, abra los ojos y confíe en el Señor. No se salga de la palabra. Esa es nuestra brújula, es nuestra guía, es nuestro manual de instrucción. Está en la Biblia, la palabra de Dios, en el nombre del Señor. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios real, un Dios de verdad, un Dios que trae luz a nuestras vidas, nos quita la ceguera, disipa las tinieblas y nos conducimos a un buen puerto, porque el capitán de nuestra vida se llama Jesucristo, en el nombre del Señor. Yo quiero orar por aquellas personas que están ahí en medio del mar. Es estar en el centro de la dificultad, es estar en la tempestad, es estar en medio del viento que sopla con furia, pero Dios te hizo llegar a esta palabra. No vas a sucumbir, no vas a ser derrotado, no vas a ser avergonzado. Amén. Dios va a intervenir, Dios. el viento de Dios va a soplar y todo lo tempestuoso se va a aquietar y va a venir bonanza, tranquilidad, quietud en el nombre del Señor. Amén. Hay gente que no Gloria a tiene Dios. paz. Hay gente que no tiene paz, ha perdido la paz. Pero San Juan 14:27 dice: mi paz os doy. Amén. Dios Amén. te quiere dar paz en esta noche. Mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Eso está hablando de una paz ficticia, vana y pasajera, no dura, no permanece. Pero la paz de Cristo permanece. ¿Por qué? Porque Cristo es el príncipe de paz. Y cuando nosotros le invitamos, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros, y Él nos da paz en medio de la tempestad, Gloria a en Dios. medio del Aleluya. problema. Algo sucede, no estamos desesperados y corremos de aquí. No, nos aquietamos y decimos: Señor, se presentó esta situación, ¿qué hago? Espíritu Santo,
guíame, enséñame, llévame. Y ahí está el Espíritu Santo obrando y diciéndonos qué tenemos que hacer en el nombre del Señor. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén, pastor. Gloria a Dios. Tremenda Padre palabra celestial, del Señor. Gracias. Te doy gracias, Señor. En esta hora nos unimos. Gracias. Nos unimos corazones de fe y de esperanza. Señor, hay mucha gente que está pasando situaciones severas, difíciles. Algunos están en medio de la tormenta, algunos están en medio del mar y están pensando que su barca se va a hundir, que su matrimonio se va a separar. Están pensando que el hogar se va a dividir, que serán de los hijos. Señor, yo te ruego que intervengas en esa familia que clama, que recibió la palabra en su corazón y que tú le haces saber que no los has dejado, que has escuchado su oración, que su clamor ha llegado a tu presencia y que tú le envías esta palabra de promesa, que si, Señor, Él interviene, va a llegar la bonanza, va a llegar la tranquilidad, va a llegar la bendición, va a llegar la salud sobre los enfermos, va a llegar la libertad sobre los cautivos en distintos problemas y dificultades. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, extiende tu mano poderosa y aún aquel que está a punto de ahogarse, Señor, extiende de la mano, Señor, y sácalo a flote en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, quizás haya alguien que está enfermo y está pensando, diciendo, de esta no salgo, me voy a morir, pero la palabra de Dios llegó. Y cuando la palabra de Dios llega, es la espada del Espíritu que corta las ligaduras que te atan, las cadenas que te atan son rotas, los cepos y los grillos son rotos, y Cristo establece su reino celestial sobre tu vida. En el nombre poderoso de Cristo, Padre del cielo, reprendemos la discordia, el pleito, la disensión, los gritos, los celos, Señor, todo espíritu de divorcio, de separación, Señor, todo problema económico, de miseria y de pobreza, de escasez y de faltante, que eso suma a los problemas y a las dificultades y hace que el barco esté por hundirse. No te hundirás, no te ahogarás. Dios extendió su mano en esta noche a través de este programa para bendecirte, para socorrerte, auxiliarte y sacarte a flote y hacer que llegues a buen puerto en el poderoso nombre de Cristo. Señor, el que no tiene paz, dale tu paz. El que no tiene dominio propio, Señor, tú le estás dando espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Padre, yo lo creo con todo mi corazón. Señor, alimenta la fe de esa mujer, alimenta la fe de ese varón que lucha, Señor. Oh Dios, en tiempos de falta de trabajo, en tiempos de inflación, en tiempos donde el dinero no alcanza, el tiempo donde escasea los alimentos, donde a eso se le añade enfermedades, el COVID. Señor, ten misericordia, Padre, ten misericordia, Señor, despiértate por tus hijos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, levántate a su favor, reprende los vientos, reprende a las olas, reprende al mar, Señor, que todo retroceda y que se establezca el reino de Cristo, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Para tu gloria y para tu alabanza, declaro que esta noche 2/22, Señor, terminamos el mes de octubre en victoria, bendecidos, con palabra de promesa, con palabra de fe, dispuestos a empezar un noviembre con toda la bendición del Señor. Amigo, mujer, hombre, varón, joven, adulto, anciano, Jesús te ama. Jesús no te deja, Jesús no te desampara. Tómate fuerte de la mano de Él y no lo dejes por nada.
porque Él te va a defender, Él te va a sustentar, Él te va a proveer lo que necesitas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pastor. Gracias, Aleluya. Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, poderoso por tu Dios. palabra, Dios. Qué bendición, Pastor José. Realmente Amén. una Gracias, palabra Jesús.